Buenos días, aquí estamos nuevamente en nuestro canal deportivo, aquí en Deportlando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a dejar un poco el fútbol un poquito atrás porque se acerca un evento de los más importantes en el mundo del deporte. Sí, el Clásico Mundial de Béisbol, que va a comenzar el jueves 5 de marzo y se va a extender hasta el 17 de marzo. No hay dudas de que el Clásico Mundial es un deporte, sobre todo aquí en la parte de América, es un deporte o es un evento deportivo que se gana la atención de millones de personas. Y más cuando es un evento previo inclusive al comienzo de la MLB y donde se brinda la oportunidad de que se pueda ver a los mejores o a gran parte, digamos el 85% de los mejores peloteros de todo el mundo. De modo que vamos a hablar hoy vamos a hacer una serie de programas. Recuerden que el clásico va a jugarse en 4 sedes diferentes y cada grupo del clásico, son 4 grupos, va a tener una sede diferente. El objetivo es hacer 4 programas para analizar los diferentes grupos del Clásico Mundial. Y vamos a empezar desde el grupo D hasta el grupo A. De modo que hoy vamos a hablar sobre equipos o 2 de los equipos más importantes, más talentosos que tiene el Clásico Mundial 2026. Porque el grupo D, que va a tener su sede en el estadio de los Marlins de Miami, en el estado de la Florida, ese grupo cuenta nada más y nada menos con 2 de los mejores equipos del mundo y de América y del mundo. Estamos hablando de Venezuela y República Dominicana. Una vez más se van a enfrentar estos 2 colosos del béisbol, no solamente latino, sino mundial. Vamos a hacer un análisis de los grupos. Este es uno de los grupos que se pinta para que haya 2 equipos favoritos completamente para que se lleven los 2 cupos que van a jugar la segunda ronda eliminatoria del Clásico Mundial, digamos los cuartos de final. Porque en la fase de grupos sabemos que en cada grupo clasifican los 2 primeros lugares. Entonces este grupo, que está conformado por República Dominicana, está conformado también por Venezuela, pero tiene otros equipos como son los Países Bajos, Nicaragua e Israel. Así que Dominicana y Venezuela se pintan como los favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Así que vamos a hacer un análisis. Tengo aquí una libreta con algunos apuntes, algunas estadísticas, porque ustedes saben que el béisbol es uno de los equipos, uno de los deportes que más estadísticas maneja, en este caso, la sabermetría y demás. No vamos a hablar mucho de sabermetría. Quizás en un futuro hagamos algún programa durante el tiempo que esté aconteciendo el torneo más grande de béisbol del mundo, la MLB. Quizás hablemos también algunos temas relacionados con la sabermetría aplicada al béisbol, aplicada a la ofensiva, a la defensa. Pero hoy vamos a analizar los equipos del grupo D del Clásico Mundial. Repetimos, el Clásico Mundial va a comenzar el 5 de marzo y se va a extender hasta el 17 de marzo. La sede del grupo D será en Miami, en el estadio de los Marlins de Miami. Allí van a jugar Venezuela, República Dominicana, Israel, Países Bajos y Nicaragua. Vamos a comenzar por los países que tienen los rosters más flojos, por decirlo de alguna manera. En este grupo hay algunos equipos que realmente no tienen un roster muy importante. Los Países Bajos, aunque los Países Bajos, vamos a hablar ahora de un asunto que quizás los que hemos sido testigos de todos los clásicos mundiales, los Países Bajos dieron, yo diría que una de las sorpresas más grandes
no solamente en la historia del béisbol. Los Países Bajos en el año 2009 dieron una de las sorpresas más grandes que para mí, desde mi punto de vista, han habido en la historia de todos los eventos deportivos. Recuerdan que en el año 2009 República Dominicana y Países Bajos coincidieron en el mismo grupo. Bueno, los Países Bajos derrotaron en el torneo, en el partido de la ronda de grupos, de su grupo, 3-2 a aquel trabuco que tenía Dominicana. Por ejemplo, haciendo un poco de memoria, no tengo todos los equipos, es decir, todos los jugadores de Dominicana, pero recuerdo algunos jugadores que tenía Dominicana en ese clásico mundial. Bueno, nada más y nada menos que Dominicana llevó a Pedro Martínez, que hizo tremendo relevo en el partido de la fase de grupos. Hizo un relevazo, era ponche y ponche y ponche. Recuerdo que los peloteros de Holanda, de los Países Bajos, no veían la pelota. Pero Dominicana tenía a Edinson Volquez, tenían a Carlos Mármol, un relevista de una velocidad tremenda, de un promedio de ponches tremendo, y varios peloteros que en ese momento militaban en la MLB, que eran excelentes peloteros. Miguel Oliva era el receptor. Tenían a Willy Aybar, tenían a Miguel Tejada, José Reyes, Nelson Cruz, Ubaldo Jiménez, que lanzaba en ese momento, creo, para los Rockies de Colorado. Era un equipo tremendo. Y la selección de los Países Bajos traían a Sidney de Jong, a Rob Cordemars, un lanzador que le ganó en más de una ocasión a Cuba. Inclusive aquel partido del 2011, la Copa del Mundo del 2011, Rob Cordemars fue el lanzador que ganó aquella última Copa del Mundo de béisbol que Holanda se llevó tras derrotar a Cuba. Si no me falla la mente, fueron 2-1, y Rob Cordemars lanzó un tremendo partido. Estaba Leon Boyd, estaba Charol Adriana, Sharon Chop, Jurendel de Caster, Brian Engelhardt, no recuerdo si estaba Dirk Cluster, Dennis Rombley. Es decir, ese era el equipo de Holanda, y lo derrotó a la República Dominicana en 2 ocasiones. El segundo partido ya era en ronda de eliminación. No sé si recuerdan que el partido llegó 0-0 hasta la 10ª entrada. Un error del jardinero derecho, que en ese momento era de apellido Engelhardt, creo que se llamaba Brian Engelhardt, hizo que en el 11º inning Dominicana anotara la primera carrera, la única carrera que hizo en todo el partido. Y después Leon Boyd hizo un tremendo relevo, porque realmente esa carrera que hizo Dominicana no debía haber anotado. Ya en el equipo de los Países Bajos del Clásico Mundial de 2009 estaba Kenley Jansen, pero no sé si se acuerdan que Kenley Jansen era el receptor, porque Kenley Jansen comenzó como receptor su paso por el béisbol, que incluso, no recuerdo si fue en el primero o en el segundo partido, tuvo un cogido robando en tercera base que fue vital para la victoria del equipo de Holanda. No recuerdo si fue en el primer partido o en el segundo. Un brazo, ya imagínense, un lanzador de 95, 96, 97 millas cuando estaba en su prime como relevista en la MLB. Y bueno, Dominicana hace 2 carreras en el final de la segunda entrada. Un viraje erróneo de Carlos Mármol hizo que entrara la última carrera de Holanda, que dejó al campo a República Dominicana. Hago esta historia porque nuevamente la República Dominicana tiene en su grupo a los Países Bajos. No sé si cuando se enfrenten habrá algún tipo de presión entre los jugadores de ambos equipos. No recuerdo realmente si después de 2009 se han vuelto a enfrentar en clásicos mundiales,
Pero señores, esa victoria de Holanda sobre la República Dominicana en el Clásico del 2009 para eliminarlos, aquel trabuco, era un trabuco, tenía a Papi Ortiz también, ahora me acordé, Robinson Cano, era un trabuco el equipo de República Dominicana, y Holanda le ganó nada más y nada menos que los dos partidos, y uno de ellos sirvió para eliminarlos del torneo. Fue una decepción completa para los dominicanos, y nuevamente coinciden en el mismo grupo. Ahora, ¿quién trae los Países Bajos? Los Países Bajos en el papel no parece ser un equipo que realmente pueda. Vamos a analizar después brevemente al equipo dominicano. Los peloteros que trae, los peloteros que faltan de la República Dominicana. La Dominicana tiene entre los jugadores que se van a perder el Clásico por diferentes motivos. Dominicana puede ser otro equipo competitivo que puede inclusive llegar a considerarse como un equipo de los que pueden ganar el Clásico con esos peloteros que no van a estar por diferentes motivos, de las aseguradoras, de las lesiones, de preservar a los jugadores, porque realmente la MLB, ustedes saben que el torneo, el Clásico Mundial de Béisbol, se ponen muchas restricciones porque por lógica los dueños de la franquicia, las aseguradoras, no quieren perder a sus peloteros, porque al final los equipos de la MLB son los que están pagándole salarios millonarios. Y en el Clásico de 2023 se lesionaron dos peloteros importantes. Se lesionó uno de los mejores relevistas de todo el béisbol mundial, Edwin Díaz, en aquella celebración cuando derrotaron a la República Dominicana los puertorriqueños. Y se lesionó José Altuve, que de hecho José Altuve es uno de los peloteros que se va a perder el Clásico Mundial por asuntos también relacionados con el seguro. Entonces, ¿a quién trae los Países Bajos? Bueno, los Países Bajos tienen un equipo que en su staff de picheo destacan dos lanzadores. Uno, Kenley Jensen. Señores, Kenley Jensen es una leyenda del béisbol mundial. Uno de los mejores relevistas de toda la historia de la historia de la MLB. Estamos hablando de un pelotero que tiene 479 juegos salvados en su carrera. Puede que esta temporada llegue a 500 juegos salvados. Y la pasada temporada salvó 29 partidos. Salvó 29 partidos y trabajó para un promedio de 2.59. Kenley Jensen, un lanzador relevista que tiene dos premios. Trevor Hoffman, que es el premio al mejor cerrador de la Liga Nacional, en este caso, ganó el premio Trevor Hoffman. Tiene dos premios Trevor Hoffman cuando lanzaba para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que fue el equipo donde realizó la mayor parte de su carrera y donde hizo sus mejores actuaciones en toda su carrera como pelotero, como lanzador cerrador. Y otro lanzador que también podemos decir que puede aportar, también es un lanzador relevista, Kevin Kelly, que juega para el Tampa Bay. En toda su carrera, Kevin Kelly tiene 12 victorias y 9 derrotas y 3.55. En 177 entradas y un tercio, 154 ponches. Sí, ese es Kevin Kelly, un relevista del Tampa Bay. Ahora, los otros jugadores que tiene el equipo de Holanda son jugadores muy conocidos y que tienen mucha calidad y que tienen muchísima experiencia. Algunos ya no están en la MLB. Algunos ya no están en la MLB. Por ejemplo, otro lanzador que presenta el equipo de los Países Bajos es Chiron Martin. Chiron Martin lo conocemos los cubanos, que le trabajó en varias ocasiones al equipo Cuba y lanzó en la MLB. Su paso por la MLB fue bastante efímero. No fue un lanzador que haya tenido grandes resultados, pero bueno, pasó por la MLB y después ha lanzado en diferentes ligas, sobre todo en Holanda. Juan Carlos Zulbarán de Curazao, igual que Chiron Martins. Juan Carlos Zulbarán venció a Cuba
No recuerdo si fue un torneo de Rotterdam o Haarlem. Un lanzador que tiene mucha experiencia. Ya son lanzadores de más de 36, 37 años. En el caso de Charles Martins, creo que tiene 38 años. Pero bueno, pueden aportar por su experiencia. Y recordar que el torneo, el Clásico Mundial de Béisbol, es un torneo corto, donde la mayoría de los peloteros, si no todos, llegan en una forma que no están en su pico. No están en su pico de entrenamiento porque están prácticamente haciendo con el Clásico Mundial su pretemporada. Después ellos, cuando el Clásico termine, van a regresar a sus equipos, a su franquicia, y van a continuar jugando el sprint training. Pero la mayoría de los peloteros que participan en el Clásico, prácticamente ese torneo corto es como un sprint training, una especie de sprint training. De modo que los peloteros al Clásico nunca llegan en su mejor forma. Llegan en una forma inferior a la que tendrían cuando llegan a su pico. Quizás ya cuando pasa el mes de julio, el Juego de las Estrellas, allá para el mes de julio, los peloteros empiezan, las cargas de entrenamiento se hacen precisamente para que el pelotero llegue al final en su óptima forma. Pero de todas maneras es un evento en el que se nos permite, el Clásico Mundial nos permite ver a los mejores peloteros del mundo representando a sus naciones, a sus países de origen, o aquellos que quizás lo representan porque su familia, quizás sus padres, son de ese país que están representando, aunque quizás nacieron en los Estados Unidos o en otros países. Pero Holanda, los Países Bajos, presentan también un equipo que, si miramos, por ejemplo, tiene peloteros como Ozzie Albies, el segunda base de los Bravos Atlanta, un pelotero utilísimo, un pelotero de muchísima calidad que lleva toda su carrera en los Bravos Atlanta, un excelente defensor de la segunda base, un muy buen bateador, un pelotero que conecta normalmente más de 20 cuadrangulares por temporada. Sander Bogaerts también va a estar con los Países Bajos. Sander Bogaerts, por muchos años el torpedero de Boston. Sander Bogaerts, también Didi Gregorius, que jugó para los Yankees de Nueva York y para otros equipos de la MLB. Ceddanne Rafaela y Jurickson Profar. Estos jugadores, Jurickson Profar, que jugó para los Padres de San Diego y actualmente milita en los Bravos Atlanta. De modo que estos peloteros hacen a Holanda un equipo a tener en cuenta hasta cierto grado cuando se enfrenten contra Venezuela y contra República Dominicana. Los demás peloteros de los Países Bajos militan en equipos de organizaciones de la MLB, ligas independientes, en la liga de Holanda. En fin, pienso que Holanda pudiera ser el tercer lugar. De ese grupo. Ahora, el equipo de Israel sobre todo tiene algunos jugadores de calidad en la MLB. Por ejemplo, tienen a Matt Bowman. Matt Bowman, que en el año 2025 lanzó para los Orioles de Baltimore, aunque solo lanzó 24 entradas, pero tiene una carrera bastante larga en la MLB. Lanza para 4.38, tiene 8 victorias y 14 derrotas, 194 ponches en 240 entradas y 2 tercios. Ha lanzado para equipos como los Cardenales de San Luis, para Cincinnati, para New York, Seattle, Arizona, Minnesota. Y en este 2026 firmó un contrato de ligas menores con los Twins. Así que estamos hablando de un lanzador que lleva varios años en la MLB, es un relevista. Es su función en los equipos que ha lanzado. Pero bueno, tiene experiencia en la MLB. Tienen también otro lanzador, que es Tommy Kahnle, que lanzó inclusive para los Yankees de Nueva York. Tuvo buenas temporadas con los Yankees de Nueva York. Tienen a Dean Kremer, este lanzador que es abridor de la rotación de los Orioles de Baltimore. Debe ser el primer pitcher en la rotación. Debe ser el lanzador
que sea el opening day para Israel en el Clásico Mundial de Béisbol. Este lanzador en 2025 tuvo una bastante buena actuación con los Orioles de Baltimore. Es abridor. Tuvo 11 victorias, 10 derrotas y lanzó para 4.19. Y en 172 entradas y 2 tercios, ponchó a 142 y dio 45 boletos. Y un whip de 1.202. Un whip excelente. Así que estos lanzadores, Tommy Kahnle, Matt Bowman, Dean Kremer, Eli Morgan también, en el 2025 jugó con los Cubs de Chicago. También es un lanzador que tiene, Eli Morgan, experiencia en la MLB. Tiene 18 victorias y 13 derrotas. 4.19. Y en 272 entradas y 2 tercios tiene 266 ponches. Interesante. En el año 2024 lanzó para los Guardianes de Cleveland y lo hizo para un promedio de 1.93 en 42 entradas. Ahora, lo mejor que tiene Israel es todas estas figuras. Tienen a Max Lazar también, que es un lanzador relevista de los Phillies, que en el 2025 tuvo récord de una victoria y una derrota. Lanzó para 4.79 en 41 entradas y un tercio con 26 ponches y un whip de 1.282. Estos son los lanzadores que tiene Israel. Lanzadores que tienen experiencia en la MLB. Un Dean Kremer que es bastante buen lanzador. Lanzador con más de 10 victorias en la MLB con los Orioles de Baltimore la pasada temporada. Pero también tiene jugadores importantes como por ejemplo Spencer Horwitz, que juega para los Piratas de Pittsburgh y el año pasado batió para 272 en 108 juegos con 11 cuadrangulares y 51 carreras impulsadas. Tienen a Harrison Bader, también un jugador que ha militado en diferentes equipos de la MLB. Ha jugado con los Yankees de Nueva York, con Cincinnati, con los Mets, y en el 2025 jugó con Minnesota y con los Phillies. Tiene 9 temporadas Harrison Bader en la MLB con 88 jonrones, batea para 2.47 y tiene 322 carreras impulsadas. Lo más importante es que en el 2018 fue sexto en la votación para el novato del año, Harrison Bader, y es ganador del Guante de Oro. Y Troy Johnston, que jugó esta temporada, su única temporada con los Marlins de Miami, esta temporada jugó 44 partidos y batió para 277 con 4 jonrones y 13 carreras impulsadas. Este es el equipo de Israel. Tiene otros peloteros que también igualmente juegan en sucursales de equipos de la MLB. Y no creo, desde mi punto de vista, lo pueden ahí en el chat, pueden poner sus opiniones, pueden poner sus criterios. Creo que yo veo a Israel por debajo de los Países Bajos. Creo que los Países Bajos tienen un equipo un poco más sólido, con figuras más establecidas, con figuras que tienen mucha más experiencia y con figuras que tienen mucho más resultados que estos peloteros, que son unos pocos, pero bueno, son el alma, por decirlo de alguna manera, de estos equipos de los Países Bajos y de Israel. Ahora, finalmente, el equipo más débil, el equipo de Nicaragua, que debutó en Clásicos Mundiales en el 2023 y creo que quedó, no recuerdo si fue último lugar o penúltimo lugar. Bueno, Nicaragua tiene algunos jugadores que pudieran aportar algo, pero no creo que el equipo Nicaragua ni siquiera pueda ganar algún partido en este Clásico Mundial cuando se enfrenta a estos 4 equipos. Me parece que Nicaragua no tiene un equipo con una calidad suficiente como para derrotar ni a Israel. Señores, recuerden que Israel derrotó a Cuba en un Clásico Mundial. No me recuerdo si fue en el Clásico 2017. Israel derrotó a Cuba en un Clásico Mundial. Y cuando Cuba tenía un equipo que era muy superior a estos equipos que ha presentado últimamente en eventos internacionales, que ha sido un desastre.
Pero en el caso de Nicaragua, Nicaragua es un equipo que es bastante débil en el papel, y teniendo en cuenta que algunos de sus principales peloteros no van a estar presentes en el torneo. Por ejemplo, Elian Miranda, Ronald Medrano, una de las estrellas de Nicaragua, se lesionó. No juega en la MLB, pero es uno de los mejores peloteros, es un lanzador, abridor importante nicaragüense. Se lesionó y se va a perder el clásico. Y otro pelotero que se va a perder el clásico, que este sí juega en la MLB y ha tenido muy buenos resultados, inclusive tenía una proyección para ser uno de las promesas del picheo en la MLB, Jonathan Loáisiga, no va a estar en el Clásico Mundial. Ya no va a jugar más con los Yankees. Fichó para los Diamondbacks de Arizona, y ahora en los sprint training se va a buscar un lugar dentro de la rotación con ese equipo. Otro jugador, Erasmo Ramírez, un lanzador que tiene bastante experiencia en la MLB, ha lanzado 14 temporadas en la MLB, pero realmente lo ha hecho, no tiene unos números impresionantes. Sí tiene experiencia porque ha lanzado más de 850 entradas en MLB, tiene más de 40 victorias y tiene un promedio de carreras limpias bastante aceptable, 4.13. Y lanzó en el año 2025 para Minnesota, con récord de 0 victorias, 1 derrota y 2.45 en 11 entradas lanzadas. La estrella de Nicaragua es Mark Vientos, que juega con los Yankees, es decir, con los Mets de Nueva York, que en las últimas 2 temporadas tiene 44 jonrones y 132 carreras impulsadas. Este jugador, Mark Vientos, de los Mets de Nueva York, sí es un jugador de cuadro que se desempeña en diferentes posiciones, como designado, como tercera, como primera base. Sí tiene una carrera bastante aceptable. No tiene muchas temporadas, pero tiene 3 o 4 temporadas en la MLB. Y con los Mets de Nueva York, está desarrollando una carrera bastante aceptable. Y el otro jugador de Nicaragua, que, señores, se perdió, por decirlo de alguna manera, en el espacio. No sé si ustedes han escuchado mencionar a Cheslor Curber, un jardinero, jugaba primera base, que inclusive en el año 2015 creo que estaba ya con los Kansas City, y no recuerdo si estaba en el equipo que fue campeón de la Serie Mundial 2015. Cheslor Curber, un prospecto que tuvo una temporada muy buena. Estuvo, inclusive se habló de que podría llegar a discutir ese año, creo que fue el 2016, o no recuerdo, entre 2016 y 2018, tuvo 1 o 2 buenas temporadas con los Reales de Kansas City, pero las lesiones y demás fueron mermando su carrera. Pero bueno, es un pelotero interesante, es un pelotero importante de Nicaragua. Y finalmente, bueno, creo que Nicaragua es el equipo que tiene menos posibilidades en el grupo. Ustedes pueden escribir ahí en el chat, pueden poner sus opiniones, así debatimos un poco. De modo que Dominicana y Venezuela, los equipos más fuertes de este grupo, se pintan solos para ganar el grupo D, para clasificar a la siguiente ronda, la ronda eliminatoria del Clásico Mundial, los cuartos de final. Mi pronóstico es que el tercer lugar del grupo va a ser los Países Bajos, el cuarto lugar del grupo va a ser Israel y el quinto lugar del grupo va a ser Nicaragua. Ahora vamos a pasar a analizar los 2 equipos más fuertes de este grupo. Y vamos a hablar de algunas de las ausencias que tiene Venezuela y las muchísimas ausencias que tiene Dominicana, que dijimos al principio que tiene para ser otro equipo. Y discutir favoritismo en cuanto a llegar a la final e inclusive ganar. Porque tiene lanzadores que no van al Clásico Mundial y que sin duda serían abridores en la rotación.
Pero vamos a hablar primero de Venezuela. Primero, ¿cuáles son las ausencias que tiene Venezuela? Bueno, Venezuela tiene ausencias importantes. Tiene la ausencia de Carlos Narváez, receptor que juega para los Medias Rojas de Boston. Un muy buen receptor, bastante buen bateador, bastante buen defensor. Esta temporada 2025 jugó más de 100 partidos con el Boston. Así que es una ausencia. Aunque cuando hablemos de los receptores que tiene Venezuela, vamos a darnos cuenta de que quizás Carlos Narváez no sería el regular de la posición, pero es un torneo corto y siempre hay que pensar en las lesiones. La receptoría es una posición que es de las más difíciles en el béisbol y creo que Venezuela solamente se presenta con dos receptores, que son Salvador Pérez y William Contreras, ¿no? De los mejores receptores de la MLB y de los mejores receptores latinos. Y Salvi, bueno, ni qué decir. Venezuela tiene la ausencia nada más y nada menos de José Altuve, MVP, guante de oro, 2 veces campeón de la Serie Mundial, 3 títulos de bateo, varias temporadas consecutivas con 200 o más imparables, varias temporadas con más de 30 jonrones, tiene más de 250 jonrones en su carrera. Saben el tamaño de José Altuve. Tiene guante de oro, lo mencionamos. Quizás en la defensa no es el mejor, pero cumple su objetivo. Y en el bate, a la ofensiva, es muy bueno. Ha sido inclusive MVP en playoff, en series de campeonato. Así que José Altuve es la mayor ausencia que tiene Venezuela. ¿Se imaginan ustedes a Venezuela? Ahora cuando analicemos algunos de sus peloteros vamos a ver lo que representa realmente José Altuve ahí en el equipo venezolano. Otra ausencia es Anthony Santander, que se perdió gran parte del 2025 y no va a comenzar porque se sometió a una cirugía en el hombro. Un hombre que en el 2024 dio 44 jonrones, fue su mejor temporada y impulsó más de 100 carreras. Es un pelotero que tiene más de 160 jonrones en su carrera en la MLB. Anthony Santander. También se va a perder el clásico Martín Pérez, que no es ese lanzador, pero pudiera aportar por su experiencia en la rotación de Venezuela. Y otra ausencia muy importante es Robert Suárez. Robert Suárez, que con los Padres de San Diego, creo que el 2026 ha firmado un contrato con los Bravos de Atlanta, pero fue mejor cerrador de la temporada 2025 en la Liga Nacional. Fue el líder en juegos salvados con 40. Robert Suárez. Son las ausencias principales que tiene Venezuela, señores, pero Venezuela se ha presentado aquí con un staff de picheo impresionante y con jugadores que hay algunos especialistas que no consideran a Venezuela favorito para llegar a la final. Obviamente, creo que Venezuela está por debajo, sobre todo de Estados Unidos y de Dominicana. Lo de Japón hay que ver. Japón tiene la mayoría de sus jugadores en la liga japonesa, en la NPB. Tiene un equipo muy fuerte, pero yo pondría a Venezuela ahí al nivel de Japón. Para mí los equipos más fuertes que tiene el Clásico Mundial es Estados Unidos y República Dominicana. Japón y Venezuela están ahí, porque analizando la figura, sí, Japón tiene a Shohei Ohtani y tiene a la Yoshinobu Yamamoto, jugadores de tremenda calidad. Pero Venezuela, miren, Venezuela tiene un trío de abridores que puede ser vital para las aspiraciones de este equipo en el Clásico, que su mejor actuación fue un tercer lugar en el Clásico de 2009. Ellos llegaron a la semifinal de 2009 y perdieron con Corea, una paliza que le dio Corea del Sur, que finalmente en el 2009 perdió la final con Japón en un juegazo. Y Venezuela, con este equipo que trae, pienso que pudiera inclusive llegar a igualar su actuación en clásicos mundiales, dependiendo, porque está en el grupo D, de cómo quede también. Porque al estar en el grupo D, si gana el grupo D, se va a enfrentar al segundo lugar del grupo C.
Y para evitar a Japón tendría que ganar el grupo. Tendría que ganar su juego a Dominicana y entonces después derrotar a los otros equipos para ganar su grupo y evitar en este caso al equipo de Japón. Pero de todas maneras se va a enfrentar a Corea del Sur, que también lo vamos a analizar, y tiene un excelente equipo con peloteros incluso de la MLB. Ahora, señores, Venezuela tiene un trío de abridores, mencionábamos, que es de mucha calidad, y tiene otros lanzadores que son relevistas y otros que son abridores que también tienen calidad. Miren, Venezuela, desde mi punto de vista, su abridor va a ser Rangel Suárez, lanzador de los Phillies de Filadelfia, que esta temporada ganó 12 juegos y tuvo un excelente promedio de carreras limpias. Es un lanzador zurdo, Rangel Suárez, que no es ese lanzador de gran velocidad. Su recta entre las 90, 91 millas, quizás puede llegar a las 92 millas, pero tiene una sinker muy efectiva, tiene un cambio de velocidad muy efectivo y también un pitcher muy inteligente. De ahí sus resultados sin tener esa gran velocidad. Recuerdan a Greg Maddux, el profesor. Greg Maddux no tenía esa velocidad tampoco, era un lanzador que puede que en su prime llegara a 93, 94 millas. Es verdad que estamos hablando hace 20 y pico de años atrás. Los lanzadores, esos poderosos que hay ahora en la MLB, quizás no existían con esa, no salían con esa frecuencia, pero Greg Maddux no era ese lanzador rápido, era su inteligencia y esos lanzamientos que tenía y la combinación de mezclarlos. Bueno, no es que estoy comparando a Rangel Suárez con Greg Maddux, pero es un lanzador que tiene muy buenos comandos, un lanzador muy inteligente, y de ahí sus resultados. Ha tenido muy buenas temporadas con los Phillies de Filadelfia. El segundo y tercer abridor pienso que esté entre Eduardo Rodríguez y Pablo López. El lanzador Opening Day en el 2025 para los Twins de Minnesota. Pablo López, que también tiene una excelente carrera en la MLB, es un lanzador que solo tiene 30 años. Eduardo Rodríguez tiene 32, tuvo muy buenas temporadas Eduardo Rodríguez con el Boston, tuvo una temporada hasta de 19 victorias con el Boston, creo que fue en el año 2019, y estuvo nominado inclusive al premio Cy Young. Un zurdo, ponchador, y que estos tres lanzadores pueden ser un pilar fundamental. Obviamente el manager de Venezuela todos tienen que usar a los lanzadores con mucha inteligencia, porque recuerden que estamos hablando del Clásico Mundial y es un torneo que tiene muchas restricciones, sobre todo para los lanzadores. Y el manejo del picheo va a ser vital para cada uno de los equipos, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de ir avanzando en el Clásico. El manejo del picheo en el Clásico es vital para ir avanzando y para a la postre llegar a la final. Creo que Venezuela es uno de los equipos que pudiera pensarse en llegar a la final. Tiene algún por ciento de llegar a la final Venezuela, porque no solamente tiene estos tres lanzadores, tiene a otros lanzadores que cuando miramos sus números no son muy impresionantes. Estamos hablando de Germán Márquez y de Antonio Senzatela. Son lanzadores que tienen la desdicha de militar en los Rockies de Colorado y jugar en Coors Field. Sabemos los que nos gusta un poquito el deporte, la pelota, y nos gusta un poquito y conocemos un poquito. Yo no soy especialista en sabermetría, pero sabemos que el estadio más difícil para los lanzadores de la MLB es Coors Field, por la altura que tiene y por la cantidad de jonrones que se pegan. Lanzar en Coors Field es bien complicado. Y todos los lanzadores la temporada pasada de los Rockies de Colorado, que fue el peor equipo de toda la MLB, fue desastroso. Antonio Senzatela tuvo una temporada desastrosa. Tuvo 4 victorias y 15 derrotas y 6.65 promedio de carreras limpias. Y Germán Márquez, un lanzador
que llegó inclusive a estar entre los primeros en la votación del novato del año en el 2017, el año pasado tuvo 3 victorias y 16 derrotas y 6.70 promedio de carreras limpias. Pero Germán Márquez ha tenido años mucho mejores y Antonio Senzatel ha tenido años también un poco mejores. Pero lo importante es que estos dos lanzadores brindan en un torneo corto, pueden aportar mucho porque son lanzadores que tienen experiencia en la MLB, pasan los 30 años y son lanzadores que están acostumbrados a lanzar bajo presión, a lanzar en el mejor béisbol del mundo. Otros lanzadores importantes que tiene Venezuela, señores, es José Alvarado. José Alvarado fácilmente puede ser el cerrador del equipo. El año pasado estuvo suspendido por uso de sustancias, pero es un lanzador que su único problema es el control, pero es un lanzador que supera, inclusive en ocasiones ha superado las 100 millas y tiene una buena cantidad de juegos salvados en su carrera. En 9 temporadas tiene 52 juegos salvados. José Alvarado puede fungir como el cerrador de Venezuela. Otros lanzadores venezolanos importantes son, por ejemplo, Edward Bazardo, que este año con los Marineros de Seattle tuvo una excelente temporada, ganó 5, no perdió y lanzó para 2.52 en 78 entradas. Puede ser un lanzador importante también, Edward Bazardo. Ahora, los jugadores de posición de Venezuela, señores, estamos hablando de 2 de los mejores receptores que tiene actualmente la MLB. Por eso decíamos que Carlos Narváez, la ausencia de Carlos Narváez quizás no se siente mucho, porque Venezuela presenta a William Contreras de los Cerveceros de Milwaukee, uno de los receptores que más batea en toda la MLB, que ha ganado 2 bates de plata y que el año pasado batió para 260 con 17 jonrones y 76 carreras impulsadas, y también ha participado en 2 Juegos de las Estrellas. Y tiene a Salvador Pérez. Hablar de Salvador Pérez, señores, uno de los mejores. Yo pondría a Salvador Pérez, para mí, entre los receptores latinos más grandes de todos los tiempos. Ustedes pueden poner ahí en los comentarios para ustedes cuál es el orden. Pero para mí, detrás de Iván Rodríguez y de Yadier Molina, está Salvador Pérez. 5 guantes de oro, 5 bates de plata, MVP de Serie Mundial, ganó una Serie Mundial y un bateador que en su momento tuvo el récord de jonrones para un receptor cuando pegó, creo que fue en el año 2021, pegó 48 jonrones hasta que ahora Cal Riley le rompió el récord con esa barbaridad de más de 60 jonrones que conectó. Así que los lanzadores tienen a 2 receptores de muchísima calidad y Venezuela por ahí tiene 2 baluartes fundamentales. Pienso que Salvador Pérez debe ser el receptor regular. Ahora, los jugadores de cuadro. Señores, Luis Arraez, la regadera, 3 títulos de bateo consecutivos, ganador de bate de plata, un pelotero que no se poncha, no poncharse en la MLB es sumamente difícil, puede aportar muchísimo. Luis Arraez ya lo hizo bastante bien en el clásico anterior en el 2023. Tiene a Wilson Contreras, que fue por varios años el receptor regular de los Cubs de Chicago. Ahora está jugando en primera base, sobre todo la temporada pasada con los Cardenales de San Luis. Lo hizo en primera base y dio 20 jonrones, impulsó 80 carreras, tuvo un OPS de 791 y batió para 257, pero en su carrera tiene 172 cuadrangulares y más de 540 carreras impulsadas. Así que Wilson Contreras, Luis Arraez, Michael García, el tercera base de los Reales de Kansas City, excelente bateador, excelente defensor de la tercera base, guante de oro. Andrés Jiménez, señores, Andrés Jiménez de Toronto. Andrés Jiménez tiene varios guantes de oro, pero tiene un guante de platino. Sí, defensivamente es una garantía Andrés Jiménez. Eugenio Suárez, el capitán piloto, 2 temporadas con 49 jonrones, la pasada temporada 49 jonrones, más de 100 carreras impulsadas,
más de 320 cuadrangulares y cerca de las 1000 carreras impulsadas tiene Eugenio Suárez en su carrera. Gleyber Torres estuvo nominado al novato del año en el 2018. Tuvo muy buenas temporadas con los Yankees de Nueva York. Incluso tuvo una temporada, creo, de 38 cuadrangulares con los Yankees de Nueva York. Ahora, este año, mejoró un poquito la defensa. Fildeó para 9.90. Esa era la parte débil de Gleyber Torres, siempre fue la parte defensiva. No es un buen defensor, pero miren, este año fildeó para 9.90. Es verdad que el promedio de fildeos hoy en día no es de las cosas más importantes en la defensa porque existen los otros aspectos sabermétricos. Pero señores, en la fildear para 9.90 un segunda base es un promedio excelente. Porque aunque el promedio de fildeo hoy en día no se toma muy en cuenta, porque están, por ejemplo, los outs por encima del promedio, está el factor rango, están las carreras salvadas. Estas estadísticas han pasado por encima de lo que es el promedio de fildeo, pero el promedio de fildeo, hermano, está muy relacionado con los errores. Si usted comete pocos errores, su promedio de fildeo va a aumentar. Ya si los lances son fáciles, si son más duros, si usted los atrapó por allá, si los atrapó por aquí, ya eso es otra cosa que pudiéramos conversar de eso en otra ocasión. Pero fildear para 9.90 es excelente. Y tienen a Ezequiel Tovar, el receptor regular de los Rockies de Colorado. Así que Venezuela se presenta con un infield excelente, un infield con grandes defensores, con grandes bateadores. Y si ahora vamos para los jardines, ni hablar. Willier Abreu, Jackson Chourio y Ronald Acuña. El único pelotero en la historia de la MLB, 40-70. MVP, All-Star, único pelotero 40-70, bate de plata, en fin. Ronald Acuña, que desgraciadamente ha visto su carrera afectada por 2 cirugías que ha tenido se ha tenido que someter. Pero sin duda los jardines de Venezuela, señores, están entre los mejores de todo el Clásico Mundial. Porque Jackson Chourio fue candidato a novato del año y perdió el novato del año nada más y nada menos que con Paul Skeens y con Jackson Merrill. Él fue el tercero en la votación del novato del año en el 2024. Un pelotero con tremenda defensa, un jardinero bien rápido, de poder al bate, 2 temporadas con más de 20 cuadrangulares, 70 carreras impulsadas y un promedio entre los 260 y 270. Jackson Chourio. Así que este es el equipo a grandes rasgos de Venezuela, sus ausencias. Ahora vamos a hablar de Dominicana. Señores, Dominicana, primero vamos a decirle cuáles son las ausencias. Y las voy a leer aquí para que no se me quede ninguna. Para que no se me quede ninguna, porque ustedes van a ver que lo que yo decía al principio es real. Dominicana puede hacer otro equipo con los jugadores que no van a estar presentes en este Clásico Mundial. Miren, Willy Adames, un torpedero de los Diamondbacks de Arizona, que no solamente es buen defensor, sino que también es un bateador tremendo, con más de 30 jonrones, 70, 80 carreras impulsadas. Señores, José Ramírez, que este año puede llegar a varias marcas importantes. Este año puede llegar a los 500 dobles y puede llegar a las 1000 carreras impulsadas. José Ramírez, un pelotero tremendo, bastante subvalorado en el béisbol. Un pelotero que inclusive es un excelente robador de bases. Tiene casi 300 bases robadas. Creo que puede llegar este año a las 300 bases robadas. José Ramírez no va a estar presente. Yainer Díaz, uno de los receptores que más batea en la MLB. Yainer Díaz, receptor de los Astros de Houston. Freddy Peralta, quizás el mejor, o está ahí entre el mejor, primero, segundo o tercero mejor abridor que tiene República Dominicana. Freddy Peralta.
Teóscar Hernández, Eli de la Cruz, Rafael Devers, Marcelo Zuna, Jorge Polanco, Víctor Robles, Ramón Laureano, Luis Gil, Emmanuel Clase, Luis Castillo, José Soriano. Señores, otro equipo. ¿Se imaginan a Dominicana con estos aquí? Con estos que faltan. Sería candidato, estaría ahí con los Estados Unidos para ser el favorito a ganar el Clásico Mundial. Sin embargo, a pesar de las ausencias que tiene Dominicana, tiene un equipo muy fuerte. Tiene lanzadores como Sandy Alcántara, que fue ganador del Cy Young en el 2022. Desgraciadamente se tuvo que someter en el 2024 a una cirugía tomillón. Y después de ese Cy Young que ganó en el año 2022, ni la temporada de 2023 ni la temporada de 2025, la que pasó, han sido buenas para Sandy Alcántara. Pero sin duda es un lanzador muy importante y puede que está entre ser el primero o segundo abridor. Porque para mí, en este caso, el primer abridor de República Dominicana tiene que ser Christopher Sánchez, el abridor de los Phillies de Filadelfia, que el año pasado quedó segundo en la votación del Cy Young, solamente lo perdió con el fenómeno Paul Skeens. Pero tiene otros lanzadores muy importantes. República Dominicana tienen a Brian Bello, que tuvo una buena temporada con Boston, Ser Anthony Domínguez, Camilo Doval, que en el 2023 tuvo una gran temporada. Camilo Doval en el 2023 fue líder en juegos salvados con 39 en la Liga Nacional. Carlos Esteves, cerrador de Kansas, en las últimas 3 temporadas tiene 99 juegos salvados. Es un pitcher ahí al seguro. Tienen también a Denis Santana, Luis Severino, que debe ser un lanzador que quizás se piense para la rotación de abridores en República Dominicana. Abner Uribe. Miren, Edwin Uceta se va a perder el Clásico, pero miren, Edwin Uceta, que estaba entre los seleccionados en el roster de Dominicana, en el año 2025 con Tampa Bay ganó 10 y perdió 3, y un excelente promedio de carreras limpias de 3.79 y 103 ponches en 76 entradas lanzadas. Este lanzador del Tampa Bay, Edwin Uceta. Así que Dominicana presenta un staff de picheo impresionante. Wandy Peralta también está entre los lanzadores. Wandy Peralta, que tuvo inclusive buenas temporadas con los Yankees de Nueva York. Ahora, los jugadores de posición. Los receptores de Dominicana no tienen esa calidad como los de Venezuela, porque son Agustín Ramírez y Austin Wells. Austin Wells, que estuvo en el 2024 entre los mejores peloteros, entre los primeros peloteros nominados al novato del año. Austin Wells y Agustín Ramírez, que tiene una sola temporada en la MLB con los Marlins de la Florida. Pero noten, el año pasado Agustín Ramírez, 21 jonrones y 67 carreras impulsadas. Así que es un receptor, probablemente sea el receptor titular en el Clásico Mundial. Ahora, nos vamos para el infield. Junior Caminero, 45 jonrones y 110 carreras impulsadas el año pasado con Tampa Bay. El tercera base del Tampa Bay, Junior Caminero. Un OPS por encima de 800 y un averaje de 265. ¿Se imaginan ustedes? Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, el ministro, Ketel Marte, Geraldo Perdomo, Jeremy Peña, Amer Rosario, el ambidiestro y veterano Carlos Santana. Esos son los jugadores de cuadro que presenta República Dominicana. Señores, Dominicana tiene un equipo de lujo. Y eso que no tiene a José Ramírez, y eso que no tiene a Rafael Devers, no tiene a Willy Adames, pero tiene a estos otros jugadores que son excelentes peloteros de la MLB. Ketel Marte, Manny Machado, Junior Caminero. Bueno, recuerden que Manny Machado comenzó jugando como torpedero.
Ahí habría que ver si... Es que la tiene bien complicada el director de Venezuela, señores, porque tienen ahí a Geraldo Perdomo, tienen a Kitel Marte, aunque Kitel Marte es segunda base, pero en el campo corto está ahí Geraldo Perdomo, está Manny Machado, está Jeremy Peña. ¿A quién pongo? Yo pienso que Junior Caminero juegue tercera base y Manny Machado juegue en el campo corto, segunda base. Entonces la va a jugar Ketel Marte y primera base sea el hijo, Vladimir Guerrero Jr., otro pelotero extraclase de la MLB. Señores, y en los jardines están nada más y nada menos que Oneil Cruz. Oneil Cruz fue el ganador del derby de jonrones de la temporada 2025. Un pelotero muy rápido, tiene fuerza, no es ese bateador de mucho contacto, se poncha bastante, sus promedios ofensivos no son muchos, pero produce cierta cantidad de jonrones, impulsa sus carreras. Aunque miren cuáles son los otros jardineros que presenta República Dominicana. Julio Rodríguez, novato del año de 2022 de los Marineros del Seattle. La Fiera, Juan Soto, uno de los mejores peloteros del mundo y que este año se criticó y se criticó y se criticó. Sin embargo, este año metió más de 30 jonrones. Estamos hablando de Juan Soto. Incluso más de 40 jonrones. Miren, en el 2025, con los Mets de Nueva York, 43 jonrones, 105 carreras impulsadas y 38 bases robadas. Fue el líder de bases robadas, Juan Soto, en 2025 en la Liga Nacional. Solamente lo cogieron 4 veces. Estamos hablando de uno de los mejores peloteros, no solo de la MLB, uno de los mejores peloteros del mundo, Juan Soto. Más de 40 cuadrangulares y un pelotero que pienso que si se mantiene como va a si no a romper los récords de base por bola de Barry Bonds, de Ted Williams, va a estar bastante cerca porque sus promedios de OVP son muy altos porque todos los años le dan más de 100 bases por bola a Juan Soto. Y también defensivamente es bastante bueno. Y finalmente, el otro jardinero de República Dominicana es Fernando Tatis. Señores, Fernando Tatis ha ganado 2 guantes de platino. Un bateador esta clase. Es verdad que fue suspendido por uso de sustancias. Quizás de 2022 para acá sus números no han sido tan espectaculares como quizás se pensaba que llegarían a ser. Pero sigue siendo uno de los mejores peloteros también de toda la MLB. Fernando Tatis. Señores, Julio Rodríguez, Juan Soto, Fernando Tatis. Esos jardines de República Dominicana, tremendo. Así que hemos analizado el grupo D del Clásico Mundial. Les recuerdo los equipos. República Dominicana, Venezuela, Holanda, Israel y Nicaragua. Para mí, el ganador de este grupo va a ser República Dominicana, que se va a enfrentar con el segundo lugar del grupo C, que creo que debe ser Corea del Sur. Así que podremos ver un cruce Japón-Venezuela, porque pienso que Venezuela va a ser el segundo lugar de este grupo, del grupo D, y Japón va a ganar el grupo C. Por lo tanto, vamos a ver cruces de lujo, señores, pudiéramos ver cruces de lujo en cuartos de final en el Clásico Mundial. República Dominicana, Corea del Sur y Japón, Venezuela. Porque Venezuela, desde mi opinión, será el segundo lugar de este grupo D para el Clásico Mundial. Tercer lugar sería Países Bajos, sin olvidar que pudiera dar alguna sorpresa, porque tiene algunos peloteros importantes Países Bajos. Israel tiene un bastante aceptable cuerpo de picheo, sobre todo con Dean Kremer, con Tommy Kahnle, con Matt Bowman. Son lanzadores
de experiencia en la MLB, pero es un equipo que le veo menos posibilidades que a los Países Bajos, y creo que va a ser el cuarto lugar, y el quinto lugar va a ser Nicaragua. Así que aquí concluye este programa aquí en su canal de YouTube Deportlando. Recuerde que el objetivo de este programa es hablar, debatir sobre todos los deportes. La mayoría de los deportes que son pasión en el mundo entero. Y como se acerca el Clásico Mundial, he determinado, he pensado que hacer 4 programas para analizar cada grupo. No hemos podido hacerlo de manera exhaustiva porque el programa duraría mucho tiempo. De hecho, ya tiene más de 1 hora. Pero sin duda, señores, al cubano y a todos los que vean este programa, al cubano le gusta el béisbol. Yo realmente hace mucho tiempo que sobre todo que no sigo el béisbol de la serie nacional, por eso tendré que buscar mucha información sobre el equipo Cuba, del cual quiero hablar. Incluso quisiera dedicar un solo programa específicamente a hablar del equipo Cuba. Yo, personalmente, yo no le voy al equipo Cuba. No tengo ese interés en el equipo Cuba, pero sí me interesa conocer los peloteros que van a estar, que la mayoría de los peloteros que van a estar en este Clásico Mundial representando a Cuba son peloteros que juegan en organizaciones de las grandes ligas. Solamente hay 2 peloteros que jugaron MLB el año pasado, que fueron Joan Oviedo y Joan Moncada. Los otros son peloteros de segunda, triple, clase A avanzada. Otros jugaron en Japón. En fin, tendré que prepararme un poquito para analizar el equipo cubano, que creo que está en el grupo más difícil, en el grupo más parejo de todo el Clásico Mundial, porque hay 3 equipos en el grupo de Cuba que parecen que se van a luchar ahí con uña y diente, como decimos los cubanos, por quedar entre los 2 primeros, que son Puerto Rico, Cuba y Canadá. Puerto Rico, Cuba y Canadá. Y cuidado, Colombia ya ha demostrado que es un equipo difícil y que tiene algunos peloteros importantes también que van a representarlo en este Clásico Mundial. Así que nos despedimos aquí en su canal Deportlando, y el siguiente programa vamos a analizar el grupo C del Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cuáles son los equipos? Japón, Corea del Sur, China Taipei, los principales contendientes. Pero pienso que Japón y Corea del Sur se lleven los 2 boletos para la siguiente ronda. Y los otros, Australia y República Checa. Creo que esos equipos no tienen mucho que aportar en el clásico, simplemente jugarlo, y no tienen para mí ningún tipo de posibilidades. Inclusive aunque un lanzador de la República Checa en el clásico pasado ponchó a Shohei Ohtani, pero bueno, son cosas que pasan en el béisbol. Pero creo que ni Australia, que la mayoría de los peloteros que tiene son jugadores que juegan en la liga australiana, que juega nada más los fines de semana, ni República Checa puedan hacer nada. Así que hasta el siguiente programa. Recuerden, vamos a analizar en el siguiente programa el grupo C del Clásico Mundial. Japón, Dominicana, China Taipei, Australia y República Checa. Que pasen un buen día y que sigan disfrutando del deporte.